De marzo, un mes en donde celebramos la nutrición, pero hoy hemos querido traer un tema totalmente distinto, y es que nosotras las mujeres también nos debemos cuidar, somos importantes y tenemos un sistema reproductor al que debemos prestarle atención. Hoy en Solo Salud vamos a estar hablando de la endometriosis y el cáncer del endometrio. Para hablarnos sobre este tema me acompaña en el día de hoy la doctora Alexandra Alvira López, quien es ginecóloga obstetra del Guaynabo Gynecological Clinic. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Saludos, Luz Nereida, y saludos al público que nos ve a través de las plataformas digitales de Guapa TV. Lo primero que voy a preguntar es ¿de qué se compone nuestro sistema reproductor, el femenino? El sistema reproductor femenino, aquí les traigo un modelo, se compone de la vagina en su parte externa, el cuello de la matriz, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Y ahí tenemos un área que se llama el útero, que también, ¿verdad? Mucha gente le dice la matriz, ¿no? Correcto. Y ahí es donde nosotras contenemos y alojamos a nuestros bebés. Está hecho para poderle dar vida a una criatura. Así es. El útero sabemos que puede tener condiciones. Cuando hablamos de endometriosis, estamos hablando específicamente de qué y dónde mayormente lo vemos, porque yo sé que lo podemos ver en otras áreas y de eso vamos a estar hablando durante el transcurso de esta entrevista. La endometriosis es una enfermedad inflamatoria que afecta 1 de cada 10 pacientes. Esta condición se caracteriza por un dolor pélvico durante las menstruaciones, antes de las menstruaciones o entre medio de los periodos menstruales. Además de esto, esta condición pudiera presentar dolor al tener relaciones sexuales o después de tener relaciones sexuales. Además, las pacientes también pudieran tener dolor al evacuar o al orinar. El sitio más frecuente donde ocurre endometriosis es en los ovarios, en las trompas de falopio, y también pudiera presentarse al frente del útero o detrás del útero. La endometriosis es tejido de la capa adentro del útero, como bien mencionaste, de las glándulas endometriales que se forman donde no se supone. Es decir, en lugar de estar en la cavidad adentro del útero, se forman en esos otros lugares que ya mencioné, y eso puede estar ocasionando los síntomas cuando se rompen, cuando sangra esas glándulas endometriales que están implantadas donde no se supone. Cuando miramos la endometriosis puede comenzar a aparecer desde que se da la primera menstruación o comienza años más tarde. Pudiera dar desde que se comienza la menstruación, sin embargo, es más común en años más tarde, entre los 30 y los 40 años. En teoría pudiera ocurrir en cualquier etapa de la edad reproductiva de la mujer. Cuando alguien tiene mucho dolor, sobre todo cuando las menstruaciones, es importante, si estamos en esa adolescencia, que mamá lleve a esa niña al ginecólogo para descartar que pueda ser, que tenga ya principios de una endometriosis. Es bueno que lo mencionas, Luz. Las madres debieran estar pendientes de síntomas en sus hijas adolescentes, por ejemplo, pacientes que son adolescentes y no quieren hacer deporte, o pacientes que dejan de ir a la escuela por el dolor que les da tan fuerte que no es usual en las pacientes. Estas madres deberían sospechar que pudieran tener esa condición y llevar a su hija a un ginecólogo o ginecóloga. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que porque llevemos a la niña al médico a esa revisión vamos a eliminar por completo la endometriosis, pero por lo menos de tener esa sospecha y quizás el diagnóstico ser, ¿verdad?, correcto, pues podemos comenzar a trabajar con esas adolescentes o con esas jóvenes, porque quizás en esa edad de los 30, 40 años, cuando la mujer está en todo su apogeo, en esa etapa reproductiva, aunque ya ha pasado los 35 años usualmente, ¿verdad?, no hay tanta frecuencia de embarazo, pero de todas formas quizás es una preocupación de muchas de las mujeres y de las jóvenes si la endometriosis me permitirá o no quedar embarazada. Hay pacientes que tienen endometriosis y no tienen síntomas. Hay pacientes con endometriosis que tienen síntomas como dolor durante la menstruación
y también problemas de fertilidad. Es por eso que es de suma importancia que reconozcamos a tiempo estas pacientes que tienen esta condición para evitar la progresión de la enfermedad y reducir el riesgo que tienen las pacientes de no quedar embarazadas. Cerca de un 30% es más o menos las pacientes que podrían presentar infertilidad con endometriosis. ¿O ese porcentaje ha incrementado o ha disminuido? Alrededor de un 30 a un 40%. O sea que es importante que estas mujeres que tienen endometriosis entiendan qué es esta condición y sobre todo que puedan entrar en tratamiento. Yo he sabido de muchas mujeres que aún con endometriosis han podido quedar embarazadas, no una, sino varias veces, y han podido concebir hijos. Correcto. Pudieran quedar embarazadas, y a las pacientes que les causa mayor dificultad también hay alternativas. Hay alternativas, por ejemplo, si se debe a un endometrioma, que más adelante podemos hablar del endometrioma, pudiera removerse de manera quirúrgica, y también existen especialistas en el área de la ginecología que están capacitados para manejar problemas de infertilidad y utilizar la reproducción asistida. ¿Cómo nosotros, una vez tenemos este diagnóstico de endometriosis, trabajamos con esa paciente? Esa paciente tiene que entrar a usar fármacos anticonceptivos o contraceptivos, o esa paciente tiene que entrar en otro tipo de tratamiento. En un principio, cuando está bien el principio, ese diagnóstico, ¿cómo trabajamos con ellas? En un principio, la primera línea de tratamiento es usar antiinflamatorios no esteroidales. Estos son medicamentos como ibuprofen, Advil, naproxen, y además pastillas anticonceptivas, uno, el otro o ambos. Las pastillas anticonceptivas usualmente se toman un poco diferente a la forma en que se toman cuando se usan para contracepción. Es decir, se toman de manera continua. Las pastillas que no tienen la hormona se descartan y se continúa con el tratamiento utilizando las hormonas de manera continua. ¿Qué se ha encontrado dentro de las investigaciones? ¿Qué causa la endometriosis? ¿Tiene que ver con nuestra hormona femenina? Por eso, pues, cuando tenemos los episodios de menstruación es cuando quizás más dolor se tiene. La causa específica no se sabe. Sin embargo, hay una relación en el aumento en el estrógeno y la producción de prostaglandinas, que son unas moléculas que promueven la inflamación y explican el dolor que nos da al tener esta condición. Que para muchas podría llegar a ser hasta incapacitante. O uno que, ¿verdad?, trabaja con otras compañeras, he visto compañeras que tienen esta condición y en momentos cuando le llega la menstruación no pueden venir a trabajar, tienen que permanecer acostadas, muchas veces por 1 o 2 días. O sea que en cierta manera, en algunas mujeres, al ser tan fuerte esa inflamación y el dolor, no les permite ir a trabajar. Es correcto. Es por eso que es de suma importancia la concientización a las pacientes y a las personas que tienen empleados, a las personas en los lugares de trabajo, en las escuelas, para entender mejor a la mujer y a sus condiciones. Algunas veces hay poca sensibilidad en este tema porque no se entiende y hay desconocimiento. Por esa razón es importante educar a nuestro pueblo y educarnos nosotras mismas, reconocernos y utilizar un equipo multidisciplinario que nos ayude a tratar esta afección. Cuando miramos a estas mujeres, ¿hay algún factor o alguna predisposición genética? Cuando vemos la endometriosis, la podemos ver por familia, o sea, si abuela la tuvo o la tuvo una tía, mamá la tiene, las hijas la van a tener. No es definitivo, sin embargo, hay un aumento significativo de 7 a 10 veces más probabilidad de que si la madre de la paciente tiene la condición, la hija la pueda desarrollar. O sea que entonces sí existe esa predisposición, y es importante de mencionar esto porque muchas veces no le damos importancia, y vaya la redundancia, a que mi familia corre X o Y condición. Y entonces yo no me reviso, yo no voy al médico y pregunto que se me haga algún tipo de examen, de análisis, a ver si yo también
tengo esa condición. Y a veces esperamos, muchas veces, a cuando ya el dolor es insoportable, o quizás, como usted dice, algunas mujeres son asintomáticas, una vez se casan y comienzan a tener relaciones sexuales, pueden ser casadas o no casadas, entonces cuando la molestia existe, que impide e interrumpe de llevar una vida sexual plena, entonces es que tratamos de buscar ayuda. Es sumamente importante manejar las patologías, los diagnósticos y las condiciones a tiempo, porque a tiempo disminuimos los efectos adversos, podemos aliviar los síntomas que se tienen y además evitamos la progresión de la enfermedad. He visto que se han hecho campañas para hablar de la endometriosis, ¿verdad? Por lo desesperante que pueda ser y porque sé que muchas personas cuando tienen una pareja, a veces esa pareja no entiende por el proceso que esa mujer está pasando. ¿Cuán importante es ese apoyo masculino de esa pareja que pueda tener esa mujer cuando padece de esta condición que también incide en sus estados emocionales? Correcto. La pareja es sumamente importante. Es importante reconocer que en momentos va a tener dolor, que en momentos quizás no está del mejor ánimo porque el dolor transforma. El dolor a veces saca quizás lo peor en nosotros, así que su contraparte, su pareja, debe estar prevenido, ¿verdad? Y estar atento de cómo se siente a través del ciclo menstrual. Además de eso, hay que considerar que puede tener un aumento en la dificultad para quedar embarazada. Así que son conversaciones que se tienen que llevar a la mesa. Y que tienen que apoyarla, o sea, lamentablemente muchas personas se divorcian a raíz de situaciones como esta, porque la otra parte no lo entiende. Yo creo que es importante que los hombres que nos están viendo comprendan y entiendan que hay que buscar información, hay que ir con nuestras compañeras al ginecólogo o ginecóloga para poder entender lo que pasa y de esa manera buscar alternativas para poder entonces ayudarse en el apoyo, en ese apoyo emocional sobre todas las cosas y en entender estos procesos. O sea, la inflamación es tan fuerte, puede venir acompañada de náuseas, de vómito, dolor de cabeza, mareo. Pudiera ser, pudiera estar acompañada de dolor hasta que se corre por las piernas, de náuseas, de mareo, todo eso. Tiende a haber mayor profusión de sangre cuando estamos en la menstruación y tenemos endometriosis. Y cuando hablo de eso es que hablo que si el sangrado es mucho mayor que quizás en una persona con una menstruación normal que no tenga endometriosis. Pudiera presentarse con más sangrado del usual y sangrado que es entre los periodos. También. Sabemos que, como usted mencionó al principio, que la endometriosis también puede alojarse en otros órganos. Y hemos sabido de casos, del caso de Ponce, de que hasta en un pulmón encontraron endometriosis. O sea, que esas células emigran. Esas células emigran. Algunas veces se han encontrado, como bien dice, en pulmón, se han encontrado en la cicatriz de la cesárea, entre otros lugares. O sea, que también podrían moverse a los intestinos. A los intestinos, a la vejiga. Y causan el mismo malestar. Esa inflamación, no importa el órgano donde esté, es la misma. Y el dolor. Correcto. Le pudiera presentar con dolor, o por ejemplo, si fuera en la vejiga con sangrado al orinar, o dolor al evacuar, si fuera en el intestino. O sea, que también se puede mover hacia esas otras áreas. Conozco que aparte de quizás el tratamiento farmacológico combinado, también muchas mujeres optan por la cirugía. Por la cirugía buscando eliminar ese tejido para poder quedar embarazadas. De hecho, la manera para diagnosticar endometriosis es quirúrgicamente, haciendo una cirugía. La cirugía que se practica para diagnosticar la endometriosis es la laparoscopía. La laparoscopía es una técnica en donde se utiliza una cámara que se inserta por el ombligo y buscamos implantes de endometriosis. Una vez se identifican esos implantes de endometriosis o no se identifican, si se identifican podemos resectarlos, podemos coagularlos y estos implantes los enviamos al patólogo y el patólogo nos da un diagnóstico. O sea, que entonces, porque muchas veces podría ese tejido tener células cancerosas.
No, ¿O eso se hace como una medida simplemente para despejar dudas? eso se hace para diagnosticarlo, para ver las glándulas de endometrio, características de endometriosis y que serían concluyentes del diagnóstico de endometriosis. Y sabemos, ¿verdad?, del éxito que muchas mujeres tienen el que puedan quedar embarazadas, entre ese 30 a 40%. Pero aquellas que no pueden hacerlo de manera natural y ese tipo de cosas, usted mencionó que existen alternativas hoy día que para que esas mujeres puedan quedar embarazadas. Vamos a hablar de esas alternativas para que ellas sepan que no todo está perdido. Es así. Hay especialistas en ginecología que se encargan de la infertilidad. Estos especialistas pudieran utilizar técnicas de fertilidad, por ejemplo, inseminación, entre otras modalidades. Y también muchos de estos médicos, ¿verdad?, especialistas empiezan quizás con algún fármaco, a lo mejor mirando si los niveles hormonales están bien o no están bien, si hay la posibilidad, ¿verdad?, de que nuestro huevito pueda alojar esos espermatozoides. Muchas veces que el espermatozoide no se pega al óvulo y entonces pues eso puede traer ciertas consecuencias de no quedar embarazada. Hasta entonces esa fertilización in vitro. Esa es la fertilización que se hace fuera y luego se implanta, ¿no? Correcto. O sea, se utiliza a papá y a mamá para que ella pueda concebir. Correcto. Pero también sé de muchas mujeres que luego de la cirugía no tienen problema en tener más de un hijo. Así es. Muchas pacientes, sobre todo pacientes que tienen endometriomas, que son masas en el ovario, que se les conoce como quistes de chocolate, por su apariencia color chocolate. Esas pacientes que tienen esos quistes de chocolate o endometriomas, al remover esa masa, algunas veces aumenta su fertilidad. O sea que entonces también esa es otra alternativa que existe. Correcto. Pero ese útero, y lamentablemente, ¿verdad?, como todos los órganos del cuerpo, pueden también estar en riesgo de padecer cáncer. ¿Qué es entonces el cáncer del endometrio? El cáncer del endometrio es el cáncer del sistema reproductor femenino más común. Como le mencionábamos al principio, el útero, que es esta estructura en forma de pera y de un color más oscuro, voy a remover esto por aquí, se compone del cuello de la matriz, que aquí es donde hacemos el Papa Nicolau, y la parte de adentro del útero es el endometrio. En esta parte de adentro del útero es que ocurre el cáncer de endometrio. En la parte de adentro. El endometrio, el cáncer de endometrio, hay dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1, que es el más común y en el que me voy a enfocar, está asociado a un aumento en el estrógeno. El estrógeno, que puede ser por diferentes razones que esté elevado, por ejemplo, en pacientes obesas, en pacientes que tienen ciclos que no se ovula, como en pacientes que tienen la condición de ovarios poliquísticos, tienen mucho estrógeno. Ese estrógeno va a parar a la capa de adentro del útero, hace que las células crezcan de una manera anormal y se conviertan en células malignas que crecen de manera anormal, y esto es lo que conocemos como cáncer de endometrio. Ese endometrio es el tejido que reviste por dentro ese útero. Correcto. Y es precisamente en ese canal donde se aloja el bebé. Exactamente. Ese es el área donde se aloja. Nos preguntan aquí a través de las redes si puede la hiperplasia provocar cáncer de endometrio. La hiperplasia hay diferentes tipos de hiperplasia, pero la hiperplasia sí es un precursor de cáncer, sobre todo del cáncer de endometrio tipo 1. Esa hiperplasia, si no se maneja, pudiera desembocar en un cáncer de endometrio. ¿Y qué es la hiperplasia? Que ese útero, como dicen, o sea, está echado hacia atrás. Dicen que las mujeres que tienen el útero echado hacia atrás, pues también se les dificulta quedar embarazadas. La hiperplasia de endometrio es un engrosamiento de la capa de adentro del útero a consecuencia de mucho estrógeno en esa capa interior del útero. Le pregunto, doctora Alvira López,
¿Cómo nosotros podríamos, hay alguna prueba que nos puede dejar saber si nosotras producimos estrógeno de más o no? Yo sé que sí existen pruebas hormonales que se hacen para uno, por ejemplo, ponerse, ¿verdad?, los llamados pellets o usar la terapia hormonal bioidéntica para conocer cómo están esos niveles hormonales. Lo mismo podríamos hacer temprano en nuestra vida para conocer si estamos produciendo exceso de estrógeno que nos pueda llevar a tener, lamentablemente, endometriosis o cáncer del endometrio. Hay pruebas que miden el estrógeno. Sin embargo, esa no es la prueba de elección y no es lo que se utiliza para ver si hay una predisposición al cáncer de endometrio. O sea que muchas veces hasta que no sale o no tenemos células cancerosas no sabemos si hay o no cáncer. Correcto. La prueba para saber si tenemos cáncer del endometrio es esa, la prueba del Papá Nicolau, ¿no? No. ¿No? La prueba de Papá Nicolau es una prueba de cernimiento para el cáncer de cuello uterino. La prueba que se utiliza para el cáncer de endometrio es una biopsia de endometrio. Esto es una prueba que se hace en la oficina. Se utiliza un mecanismo que tiene un sorbeto largo. Este hace un vacío y se succiona células de adentro del útero. Esas células las examina el patólogo y nos dice si hay cáncer de endometrio. ¿Hay algún síntoma que nos pueda decir que pudiéramos sospechar que hay cáncer del endometrio o simplemente es dolor, inflamación o algún sangrado profuso? El síntoma más común es sangrado después de la menopausia. Y entiéndase menopausia cuando lleva un año sin tener periodo, que la media de edad es alrededor de los 51 años. Una paciente que lleva un año sin tener periodo, está menopáusica, y después de eso ve sangrado, eso es una alerta roja. O sea, ¿qué quiere decir entonces? Que el cáncer de endometrio es más común en la adultez madura. Correcto. O sea, quizás de los 60 años en adelante. Entre los 50 a los 60, bueno, quizás 60, 70, y en las pacientes que son más jóvenes, son pacientes que tienen obesidad o pacientes que sufren de ovarios poliquísticos. Las que estarían propensas a la larga de desarrollar ese cáncer. Exacto. O sea, entonces, muchas mujeres pasan los 50 años, entran en la premenopausia, pasan la menopausia y una vez termina, que como usted dice, están un año o más sin tener una menstruación regular de mes tras mes, pues se les olvida como visitar al ginecólogo o la ginecóloga. Pues ya no me va a dar más nada, ya no voy a concebir, pues ya no voy a tener nada. Pero hay riesgos. Hay riesgos y este no es el único. Es importante que visite al menos una vez al año a su ginecólogo o ginecóloga. Y es importante, Luz, que a veces tengo pacientes en la oficina que me dicen, fue un poquito nada más, fue una gotita. No importa la cantidad, cualquier cantidad es importante investigarla. O sea que no importa sea mucho o poco, lo importante es que si vemos esa gotita de sangre pasada la menopausia, es una alerta roja. Correcto. Para que visitemos rápido a nuestro ginecólogo o ginecóloga. Tratamiento para ese cáncer del endometrio. Lo mismo que tenemos, quimio, presumo pues que la radiación es muy difícil, pero la quimioterapia no, o la remoción de ese órgano reproductor. La remoción del útero, de ambas trompas de falopio y de ambos ovarios. Hacemos esa remoción porque temiendo que las células emigren a esas otras partes reproductivas. Correcto. Si fuera a darnos un tipo de cáncer reproductor, es mejor que sea este. ¿Por qué? Porque este cáncer, al operarlo, muchas pacientes se curan. Hay unas pacientes que requieren otro tratamiento como quimioterapia o radioterapia, pero en su mayoría se curan con la cirugía. Otra cosa que cabe mencionar en cuanto a los síntomas es en pacientes que tienen menstruaciones, es que tienen los periodos más abundantes o que tienen periodos que tienen sangrado entre medio de los periodos. O sea, quiere decir que son las mujeres que están más de 5 días menstruando o que en el mes tienen 2 veces menstruación. O que terminó la menstruación, por decir un ejemplo, hoy y a los 2 o 3 días vuelve y menstrua antes de que la próxima menstruación regrese. Correcto. O que ha notado un cambio en su patrón usual de sus periodos.
Y si estas pacientes son obesas o tienen alguna otra condición como diabetes, hipertensión o ovarios poliquísticos o son obesas, pues cabe, ¿verdad? Hay que hacerle una biopsia y descartar cáncer de endometrio. Ahí lo tiene, es nuestro sistema reproductor y debemos cuidarlo como cuidamos el resto de nuestro cuerpo. Es importante que nosotras como mujeres tomemos el mando de nuestro cuerpo y visitemos anualmente a nuestro ginecólogo o ginecóloga. Seamos mujeres en edad reproductiva o seamos mujeres ya en esa edad posmenopáusica. Usted tiene que aprender a cuidarse, no solo amarse, pero sino también a cuidarse. La doctora Alexandra Elvira López, gracias por este ratito y por tan buena información. Gracias, Luz Nereida. Y nosotros regresamos la semana entrante, así que con otro tema interesante en Solo Salud.